Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacob Colmenero y estamos transmitiendo hoy desde Home Radio Ciudad de México. Y hoy nos acompaña Gerardo López, que es un especialista y profesor en yoga. Entonces me estabas platicando cómo fue que comenzaste a trabajar o a abordar o acercarte a yoga. Entonces, cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo empezaste? Pues mira, fue súper divino, ¿no? Ujú, Yo lo llamo de esa forma porque nunca lo esperé, ¿no? O sea, yo no vengo de una familia que haya practicado yoga, ¿no? Que tuviera ujú, como algún tema referente, pues a todo este mundo de la conexión espiritual. Y yo practicaba natación, tenía yo aproximadamente 15 años, ujú, cuando preparándome justamente para una competencia me lastimo la rodilla y pues me recomiendan hacer yoga, ¿no? Entonces ujú, yo sin saber qué es yoga voy, me inscribo a un centro que estaba ahí por mi casa ujú, y termino pues realmente involucrándome en este mundo sin querer, ¿no? ujú, Fue muy interesante la forma en que yo pude conectarme con el mundo del yoga, ¿no? Algo ujú. que yo no esperaba. ¿Cómo yo empiezo a identificarme con esto? Te voy a ser muy sincero, yo no esperaba como el involucrarme en el mundo del interior, ¿no? En el Ujú. mundo espiritual en ningún momento. Yo era una persona en aquel entonces, en mi adolescencia, pues que me fascinaba la fiesta, Ajá, ¿no? ajá. Yo lo que quería pues era eh, las chicas, el dinero, ¿no? Ujú, Los viajes, eso era ajá. lo que a mí me Verte interesaba. bien, salir, Exacto, todo eso, ¿no? exacto, pero tenía siempre como la curiosidad de leer, ¿no? Yo Ujú. leía mucho y leía de todos los temas. Entonces, Entonces se volvió como un periodo muy introspectivo. O s- sea, durante esa etapa fue como exacto, tienes que ir hacia adentro. sí, porque yo no sabía o no me daba cuenta que estaba como deprimido, ¿no? O sea, y el Ok. universo me fue llevando, me fue dando las herramientas para que yo pudiera liberar eso y utilizarlo en un futuro, pues para lo que hago hoy, ¿no? Que es ayudar a mucha gente a través de todo el aprendizaje que obtuve con el paso de los años. Pero entonces, o sea, es como decir que vives en automático, ¿no? O sea, que comienzas a actuar y hacer sin darte cuenta y entonces te cae el 20 es que ching, creo que estaba deprimido en esa etapa y no lo sabía. Así es, sí, porque vamos con el paso de los años, y así nosotros lo decidimos, Ujú, incrementando nuestra conciencia, ¿no? Entonces ujú, venimos de un estado inconsciente del ujú, vivir prácticamente por vivir, ¿no? Como así nos han enseñado, a realmente a través de estas experiencias que vamos teniendo en la vida, ujú. a ir despertando pues todo eso que nosotros necesitamos para realmente evolucionar como almas y como seres humanos, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. una vez que tú vas como viviendo estas etapas difíciles en la vida, ¿no? Pero si tienes ese enfoque de aprender de esas situaciones, tu conciencia se incrementa, ¿no? Que no Ujú, necesariamente la conciencia crece a través de las dificultades, a veces también lo hace ok, a través del placer, por ejemplo, ¿no? ok. Pero, Pero por ejemplo, ahí hemos pensado o es como una parte de nuestras creencias, ¿no? ujú, De que te tienes que esforzar o que tiene que ser o un camino espiritual es difícil de llevar ujú, o de plano no es llevadero, ¿no? ujú. Y entre lo curioso es como si esa misma idea es como la que te aleja de comenzar a trabajarlo. Ujú, O sea, en vez de que tú digas, o más bien no sabes el tesoro que te espera cuando lo claro. comienzas a hacer. Ujú. Y supongo así fue como te pasó. Sí me pasó, digo, creo que el camino espiritual nunca es sencillo, ¿no? Ujú, Mucha gente que empieza, ¿no? Como a involucrarse en temas espirituales o de crecimiento interior, pasa al inicio por etapas muy difíciles, ¿no? Porque es ujú, un proceso de depuración. ujú, Y yo he conocido mucha gente que se espanta y dice, no, yo quisiera regresar a mi vida anterior, no sé en qué me metí ujú, por involucrarme en el mundo espiritual, porque de verdad ujú, pasas por una etapa de crisis, ujú, ¿no? Esa crisis es precisamente la que nos va a ayudar al punto
de bienestar en el que nosotros queremos estar, ¿no? Uh-huh. Es como cuando tienes un vasito con tierra, Ajá. le echas agüita Uh-huh. y la tierra se revuelve, ¿no? Uh-huh. Lo primero que va a pasar. Sí. Si tú sigues echándole agüita, pues en algún momento toda esa tierra va a salir y va a quedar esa transparencia o esa paz interior, que es lo que pasa con el proceso del desarrollo espiritual. Y por ejemplo, hay maneras o esto es como quererse ir como por el camino, por un atajo, ¿no? Uh-huh. De decir, ¿puede suceder sin crisis? O la crisis, ¿por qué se da? O sea, ¿por qué me costaría trabajo tener un camino espiritual? Yo creo que al ser un trabajo de crecimiento, fortalecimiento, porque el fortalecimiento no solamente se da a nivel físico, ¿no? Sino también a nivel mental, uh-huh. a nivel emocional. Entonces, es muy difícil, bueno, al menos yo no he conocido a alguien que le haya sido sencillo, ¿no? La verdad es que el camino espiritual involucra también disciplina, involucra pues momentos incluso a veces de frustración. O un compromiso personal. Un compromiso personal, que de ahí empieza todo, ¿no? Es voltear un poquito ese enfoque que tenemos en el exterior hacia el interior, ¿no? Entonces, cuando tú comienzas a ver tu interior, pues te vas a dar cuenta de todo lo que no has trabajado, ¿no? De todo lo que has ido acumulando a través del tiempo. Y por eso es que si nosotros pudiéramos o enseñáramos desde niños a las personas a meditar, ¿no? A pasar por esta depuración constante, continua, yo creo que sucedería lo que tú preguntas, ¿no? Que el camino espiritual dejaría de ser algo de inicio tan complicado, porque desde niño estarías pasando por ese proceso de depuración, fortalecimiento de la mente, de las emociones, del espíritu como tal, ¿no? Pero por ejemplo, o sea, muchas veces quisiéramos nosotros la respuesta sería como, vamos a educar a los niños, ¿no? Pero aquí la cuestión no son ellos, sino que es una cuestión de trabajarte tú. Claro. Porque no es que al hijo lo tengas que mandar al colegio holístico, ¿no? Ajá, exacto. Sino más bien es tu etapa de tú tienes que ir a ese colegio holístico, exacto, ¿no? Pero yo no sé tú cómo lo veas, la cuestión de la crisis no es aquello de cuando ya las cosas cambian. O sea, cuando yo ya no soy o ya no me gusta lo que antes me gustaba. O mis objetivos ya no tienen valor. Sí. ¿No? Porque es como me decías, la fiesta, los gustos personales o lo que pudiera yo obtener o aspirar. Y de repente ya no ya sé que aunque lo tenga, el vacío emocional es por otro lado. Claro. ¿No? Yo creo que es reencontrarte con quien de verdad eres, ¿no? A veces lo que deseamos, lo que queremos, los patrones a través de los cuales vivimos son impuestos, ¿no? Por los medios masivos, ¿no? Por la misma sociedad, por nuestros papás, por la familia, por los amigos, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces todo eso que nosotros llamamos deseo viene alimentado de muchas personas y de mucha ideología que no es nuestra propiamente. Entonces, cuando empiezas ese camino hacia el interior, realmente empiezas a darte cuenta de qué son tus gustos, ¿no? Qué es de realmente lo que te importa, buscando lo que te importa. Entonces sí pasas por este proceso como de, ay, a mí me gustaba esto, pero ahora ya como que no me gusta, ahora me está gustando esto, pero esto me hace sentir mucho mejor. Pero pasar por ese proceso de desprendimiento de una vida que tienes que soltar, pues es a veces doloroso, ¿no? Es como la decía, resistencia que suceda. Exacto, como decía el conocimiento de los antiguos toltecas, ¿no? El desollarse, ¿no? Ellos tienen una palabra, Xipetotec, que le llaman el desollador amado, ¿no? Entonces, es realmente una figura de una persona que se arrancó la piel. Entonces representa precisamente estos cambios en la vida, ¿no? O esta capa, ¿no? Esta capa que tienes... que llega en un punto en el que es necesario para que tú seas feliz que te la quites. Exacto. Pero me decías, entraste a yoga por un proceso de recuperación y esto pasó ¿en qué etapa de tu vida? Yo era adolescente, ¿no? Estaba yo
a los 16 años haciendo yoga. Ujú. Me gustaba, ¿no? O sea, me empezó a gustar con el paso de los días, Ujú. pero no era algo que me apasionara, ¿no? Ujú, Yo ujú. en cuanto pude, lo dejé. La verdad es que empecé a tener experiencias. Te conté alguna vez que estaba yo leyendo un libro del Ujú, Dalai Lama, ujú, donde venía la práctica de una meditación que era imagínate una rosa ujú, con, con todos sus detalles. ujú, Entonces el Dalai Lama recomendaba hacer esta práctica, ¿no? Entonces yo a ujú. los 16 años que leí ese libro, pues todos los días me sentaba y practicaba esto de visualizar la rosa, Ujú, hasta que un día vivo una experiencia extracorporal, ¿no? ujú. Que la verdad me dio miedo, ¿no? Porque nunca Sí, sí, había sí. experimentado yo algo así, aunque no fue una visión fea o... No, y es que aparte te sucede y con quién corres a compartirla para que te crea, ¿no? Exacto. O sea, así de, es que me pasó esto y no, y aparte de compartirlo, que Ujú. te lo crean y que te orienten, ¿no? Claro, y tú mismo te juzgas también, ¿no? Ay, estoy Ujú, loco, ajá. cómo es que vi eso? ¿Qué van a decir si lo platico? ¿No? Sí, pasa Entonces, por tu primer filtro personal. exacto. Ajá. Entonces yo me espanté, la Ujú, verdad, y en cuanto pude dejé de hacer yoga, ujú, ¿no? Hasta que la vida otra vez me empujó a retomar el yoga, que fue ujú, esto ya cuando yo cumplo 21 años, llegando a mi casa de trabajar o de la escuela, no me acuerdo, eh, llego a mi casa, me acuesto, y en ese momento que me acuesto vivo una experiencia extraordinaria, ¿no? ujú, En mi mente, en mi interior, ujú, eso que yo experimenté, que la verdad es muy complicado, a veces me piden que lo explique, ¿no? ujú. Pero con palabras es muy complicado, ¿no? No, y aparte yo creo que son como experiencias o pequeños acercamientos Ujú, a tu propia realización, ujú, o sea, a tu propia liberación tal vez de muchas cosas claro. personales. Ujú. Entonces, ¿cómo yo te puedo explicar la sensación de la liberación, no? Ajá, exacto. Entonces a mí me pasa eso Ujú, y me da la vida un giro total, ujú, ¿no? Yo en ese momento que vivo esa experiencia, fue tanta mi sed de querer entender lo que me había sucedido, ¿no? ujú, Fue tan sorprendente que dije, yo necesito pues retomar lo que tenía a la mano, que era el ajá, yoga, y empecé a ir clases ya de forma más continua, y fui en una escuela donde la maestra que daba clases tenía a su vez un centro de desarrollo espiritual, ujú. y ella pues al notar como mi interés, Como dicen por ahí, el hambre de ajá, conocimiento. exacto, el hombre de conocimiento me dice, oye, vente a meditar al centro, ¿no? Ujú, Al centro de desarrollo de la luz dorada, me dice es gratuito y te va a ayudar, ¿no? Entonces en este centro pues se practica la meditación telepática o la telepatía cósmica, ¿no? Y es ujú, donde te enseñan a elevar tu vibración, ¿no? ujú, Para acceder a otros niveles de conciencia, otras dimensiones, ujú, y pues realmente tener esta comunicación con seres interdimensionales, ¿no? Que les ujú, llaman los maestros ujú, o los ángeles o los arcángeles. ujú. Y yo, pues la verdad es que me fascinó porque precisamente sobre esta comunicación interdimensional, pues iba mi experiencia que yo quería entender, ¿no? Entonces, Ah, o sea, como que tuviste que primero, como por entender el lenguaje. exacto, sí, porque yo Ujú, ni idea tenía, ajá, ¿no? De los maestros ascendidos y yo ujú, simplemente, pues empecé a verlos, ¿no? ujú, Sin tener idea de qué era y pues me fascinó el mundo del interior, ¿no? ajá, Y todo este mundo de la telepatía cósmica, del ujú, yoga, de la ujú, meditación, ¿no? ujú, Entonces, yo seguí aprendiendo, ujú, nunca me cobraron por el conocimiento, la verdad es que tuve guías aquí en el mundo que me enseñaron sobre la mexicanidad, ¿no? Sobre la terapéutica, sobre el yoga, sobre la meditación y no me cobraron, ¿no? ujú, Cuando me certifiqué yo como maestro de yoga, también fue algo que me dieron gratuitamente porque pues yo al ir avanzando en la práctica de la meditación, pues vas como abriendo tu mente, tu conciencia, ujú, y ya más que obtener información a través de los libros, ¿no? O a ujú. través de los O cursos, solo acumular por acumular, ¿no? exacto, lo O sea, obtienes así ¡fum! ujú, Del universo, ujú, ¿no? Realmente cuando yo doy cursos, ¿no? Que lo hago 2 veces al mes de forma gratuita, lo a la gente que enseño como este tema del desarrollo de la conciencia, nunca llevo un tema preparado, ¿no? ujú, Yo voy ese día
y estoy esperando que el universo sea quien me diga sobre qué hablar. O inclusive las personas que van a llegar contigo en ese momento, ¿no? Exacto. O sea, es como mi grupo, va a ser el grupo al cual le tengo que decir lo que le tenga que decir. Exacto. ¿No? Sí, y solito te llega la información, o sea, no, a veces es sorprendente la cantidad de información que puedes recibir y la calidad de la información que puedes recibir y que transmites a la gente sin haber tú estudiado nada, ¿no? Sí, y aquí cómo pasa cuando de repente es tan evidente verlo afuera o hacerle la recomendación o la transmisión de esta información a tu grupo, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa? ¿Cómo lo aplicas contigo? O sea, ¿cómo es parte de tu experiencia? O sea, es como de lo que te sucede que te llevas. Ajá. Y que trabajas. Pues mira, yo creo que es mucho más enriquecedor a nivel aprendizaje el poder compartir tú a un grupo uh-huh. que estar como tal en el grupo, ¿no? Cuando tú tienes la oportunidad de ser quien transmita información, ¿no? Conocimientos, la verdad es que estás aprendiendo al mismo tiempo, ¿no? Y te van cayendo también a ti muchos 20. Sí. O sea, es maravilloso cómo funciona. A veces siempre la gente que está sentada escuchándote mientras uh-huh. das un curso, pues realmente son tus maestros, ¿no? Ellos uh-huh. son quienes te están enseñando sobre ti mismo. ¿Te has sentido de repente reflejado en alguno en algún grupo en particular? O sea que, es que este chico es igualito que yo a los 15. Sí, claro, ¿no? Sí, porque realmente, o sea, me ha tocado que a este grupo que doy o este curso que doy es cíclico, ¿no? Uh-huh. Aproximadamente dura un año uh-huh. y después ya la gente puede acceder a otro curso un poquito más avanzado, pero siempre llega gente con la cual te identificas, ¿no? Uh-huh. Te identificas porque, dices, pues yo era así, ¿no? Uh-huh. O yo estaba pasando por eso a esa edad. Sí, no, porque es gente a veces que llega con problemas, ¿no? Uh-huh. Y que necesitan como ese apoyo, esa orientación, ese que tú vayas caminando de la mano con ellos hasta su punto de bienestar. Uh-huh. Entonces sí, por supuesto que te sientes identificado con cada paciente que atiendes, ¿no? Con cada persona que esté en el curso. Cuando tenía un centro yo de yoga aquí en la colonia Roma, cuando daba clases, uh-huh. Con toda la gente pues que estaba ahí tomando la clase, también te identificas, ¿no? Uh-huh. Sientes esa conexión. Y digo, creo que también conforme se desarrolla la práctica de la meditación, esas barreras que tenemos a veces entre seres humanos de tú y yo, se empiezan a difuminar, ¿no? Empiezas a ver a todas las personas como lo que son. Una unidad. Uno mismo. O sea, te integras al todo. Exacto. Entonces, tu capacidad de amar se incrementa, ¿no? Uh-huh. Tu capacidad de entendimiento se incrementa. Tu capacidad de ayudar se incrementa, ¿no? Uh-huh. Y todo nace desde acá. Sí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando hay necesidad de poner un límite sano? Uh-huh. Porque es como parte también de la convivencia. Uh-huh. O sea, sí me entiendo como un todo uh-huh. y ser parte del todo, pero también en amor a mí uh-huh. debo de poner un límite sano. Claro. ¿No? Sí, digo, es el hecho de que nos percibamos como individuos uh-huh. es parte de lo que el universo nos entrega para podernos comprender, ¿no? Entonces, siempre hay que mantener esa individualidad, ¿no? Uh-huh. Pero siendo conscientes de que es solamente una ilusión, ¿no? Que a final de cuentas uh-huh. somos algo que está siempre unido. O a lo mejor es como la manera en que el universo me lo explica a mí, uh-huh. ¿no? Es como yo lo tengo que experimentar y yo lo tengo que aprender y los retos que yo tengo que... Digamos, la lección que quiero aprender, el universo me proporcionó lo Ajá. que necesitaba Ajá. para aprenderla, ¿no? Exacto. Y la verdad es que siendo individuos uh-huh. podemos observar a los demás y comprendernos mejor, uh-huh. ¿no? De verdad, cada persona es un regalo, uh-huh. Uh-huh. Aunque a veces nos caigan mal, aunque a veces nos hagan cosas que Así, no nos gusten es que hay de regalos a regalos, o sea, ahí sí. Exacto, pero la verdad es que es bien bonito poder ver al universo en todas sus distintas manifestaciones, ¿no? Uh-huh. Todas las distintas personalidades que puede tener una persona, ¿no? Los animales, las plantas, o sea, estamos en algo mágico. O sea, como, ver, sí, ¿no? O sea, es como la manifestación de la creación en sus diferentes formas. Así ¿no? Es bien bonito poderlo percibir, ¿no? Y por eso
hay que agradecer siempre. O sea, ¿y te ha tocado así una experiencia así cañona que te haya tocado? ¿O en cada sesión te pasa? Que de repente, o en una consulta personal, o en un curso o en algún taller. Fíjate que me sorprendió mucho cuando yo empiezo a trabajar las meditaciones hacia la telepatía, el cómo la mente empieza a acceder a esos otros niveles y de verdad ves así como yo te estoy viendo a ti, o sea, un maestro, ¿no? Conoces cómo son a lo mejor físicamente o ya de forma más real a un ángel, ¿no? Lo cercano y palpable, ¿no? Tu cuerpo de luz, ¿no? Como, o sea, había ocasiones donde pues yo con los ojos abiertos en meditación, pero ya mi mente en otro nivel, como si fuera un foco, haz de cuenta mi cuerpo, ¿no? Un foco así, que es sorprendente, ¿no? Entonces siempre hay como este mundo que es mágico, ¿no? A nivel del conocimiento interior, es sorprendente siempre porque es muy bonito. No, y es que aparte es como algo que tienes que comprender al hacerlo. O más bien que lo tienes que experimentar, pero haciéndolo. Porque por más que es que te pasa esto y el cuerpo de luz y te expandes y vuelas o sea, aunque tú me des como esos conceptos, la experiencia se queda corta. Sí, y es, o más bien es como la invitación a es posible. Exacto. ¿No? Sí, o sea, la gente creo que le interesa como este tema. Yo lo que recomiendo siempre es que lo practiquen, ¿no? Porque a veces nos quedamos con la creencia o con la negación. Pero si nos involucramos en la disciplina del trabajo de meditación telepática, por ejemplo, si eso es lo que nos interesa, porque no necesariamente la meditación tiene que orientarse hacia allá, ¿no? Pero si es algo que a nosotros nos interesa, la práctica nos va a llevar a la experimentación de este tipo de maravillas, ¿no? Y y el poder experimentarlas, pues nos lleva realmente al conocimiento. Ok, pero por ejemplo, me decías que cuando a ti te pasa una primera experiencia así, muy reveladora para ti, lo dejas, ¿no? Y me espanté. Ajá, entonces es como, híjole, ¿cómo le hago cuando yo empiezo a meditar y comienzo a tener ciertas experiencias que me están provocando miedo? Lo ideal es mantener la atención en el cuerpo, ¿no? O sea, sí vamos a estar experimentando otras cosas y así sucede porque no a toda la gente le pasan, hay gente que pasa o les es más complicado como acceder a estas visiones, hay gente que es de volada, ¿no? O que sin meditar les sucede, entonces lo ideal si es que empiezo a sentir miedo, pues es mantener la atención en mi cuerpo, que la mente regrese al cuerpo si es que estoy sintiendo así como nervios por estar experimentando algo extraordinario, ¿no? Algo que no estoy acostumbrado, pues es regresar al cuerpo y respirar. Ok. Porque es como inconscientemente nuestra zona segura, ¿no? Ajá, exacto. O sea, me siento segura en mi cuerpo. Así es. Porque a lo mejor me siento más aquí que en otra parte. Exacto. O la experiencia es tan distinta que me voy mejor a lo familiar, ¿no? A cómo me siento ahorita o a lo que sí siento que es real. Sí, exacto. ¿No? Y seguir con la práctica, ¿no? O sea, que no a lo mejor estas experiencias que nos hacen sentir como nerviositos, pues ya que no hagan lo que yo, ¿no? Que fue como, dejé de practicarlo como 6 años hasta que otra vez el universo me lo puso ahí. Ajá, pero por ejemplo, ¿qué pasa en esos 6 años? ¿Te sientes extraño? O sea, es como, pasé por esa experiencia y de repente como que lo hago a un lado, quiero seguir mi vida normal. O tratando de olvidar lo que pasó, o poniéndolo en un cajón, ¿no? Claro. En un cajón mental. ¿Qué haces en esos 6 años? Pues ¿Qué mira, pasa? yo seguí practicando yoga como 1 año más, hasta que ya dije ya, ¿no? Ya quiero yo seguir en la fiesta, quiero yo seguir estudiando, quiero seguir con los amigos, y pero algo ya se había encendido en mí, ¿sabes? Era como una luz, cuando tú enciendes esa luz del espíritu, ¿no? Te das cuenta que está ahí. Ya nunca se puede apagar, ¿no? Siempre va a ser como una guía que te va a recordar constantemente de dónde vienes y hacia dónde tienes que ir, ¿no?
Entonces es como ya no encuentras satisfacción total Exacto. en otras cosas. Y entonces es como, ay, creo que la satisfacción que sentía viene más por ese lado, Ajá. ¿no? Y yo estaba estudiando en la universidad, me acuerdo, y sentía como nostalgia, ¿no? No sabía por qué yo sentía nostalgia hasta que me di cuenta, pues, que era nostalgia de, pues, de esa sed interior, ¿no? Que en algún momento ya había encendido. O sea, era así como tu espíritu te estaba hablando. Ajá. Y tú te sentías mal de no escucharlo, de no hacerle caso, de no seguir tu intuición, una cosa así. Exacto, sí, y ya después a los 21 años que me pasa, la verdad es que fueron 5 años de estar aprendiendo, fueron 5 años en los que yo me dediqué enteramente a entender el interior, ¿no? A desarrollar, pues, la terapéutica, a vivir como este tipo de experiencias en los ashrams, en centros, en los temazcales, etcétera, ¿no? O sea, yo todo lo que podía hacer lo hacía. Y yo creo que fue la mejor etapa de mi vida. No me arrepiento en lo absoluto de haber tomado la decisión de buscar en mi interior. Ok, pero fíjate, es como, yo creo que cuando ya tu conciencia está lista, predispuesta, preparada, o que dices, en esta vida sí me la viento, o sea, como que en esta vida sí, se te van acomodando todas esas cosas. O sea, porque estás receptivo o porque tú dices, algo debe de haber de ti de decir si es mi momento ya. O sea, y sí lo quiero trabajar en este momento de mi vida. Claro. ¿No? Y en un punto en donde sí se te recuerda que lo tienes que hacer o es como no sé si has oído esas experiencias en donde es que yo me resistía a vivirlo, ¿no? O es que yo me resistía a hacerlo. Y de repente no sabes lo feliz que fui cuando doblé las manos. Claro. Y me permití que sucediera, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, si entras en un proceso personal o si es un proceso en donde varios entran como en la misma bolsa, por decirlo así, que inician juntos. Ajá. Pues mira, yo creo que es un camino muy personal, ¿no? Muy, muy personal, porque todos estamos con distintas cosas a liberar y a trabajar, ¿no? Aunque sí hay similitudes, ¿no? Y toda la gente que está o que se va presentando en tu camino, ¿no? Hacia el interior, pues tiene alguna similitud contigo, o sea, te empiezas a dar cuenta de lo mágico que es conocer a una persona nueva, porque esa persona nueva te trae un mensaje así, pero súper directo a ti, porque ya estás tú atento, ¿no? Ya tienes el corazón abierto a recibir que esta persona que acaba de llegar a mi vida tiene para mí, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy que tú y yo estamos platicando por primera vez, hay algo, ¿no? Súper especial de mí hacia ti, de ti hacia mí, ¿no? Que es así de, impactó, o tocó ciertas cosas, Y así si nosotros empezamos a ver la vida con esta emoción de qué tiene para sorprenderme el día de hoy, ¿no? La persona. No, y aparte, así estás, yo creo que te dan más ganas de conectar con el otro. Claro, te quitas muchas trabas mentales de, ay, como que su cara no me cae tan bien, ¿no? Okay, porque a veces ponemos ese tipo de pretextos tontos para ponernos barreras, ¿no? Sí. Ay, es que se parece a fulanito de tal que me hizo tal cosa, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando tú vives con emoción, ¿no? Y con esa apertura a que la vida te sorprenda, de verdad eres una persona que recibe lo mejor. Okay. Dejas de estar frustrado, dejas de estar triste, dejas de estar enojado, vuelves a ser como un niño que dice, wow, ¿no? O sea, hay muchas cosas que conocer, que experimentar y que ver. Exacto, ¿no? Y a veces nos enfrascamos nosotros solitos en lo que la mente nos está diciendo. Ok, pues bueno, nos vamos a ir a un corte. Claro. Regresamos y seguimos platicando contigo de todas las demás experiencias que has llegado a tener en este camino, ¿va? Va. Entonces nos vemos y regresamos.
Ya regresamos del corte y seguimos con nuestro especialista, instructor en yoga, un maestro certificado de yoga, Gerardo López. Y nos quedamos en el bloque anterior hablando de como todo este camino que recorres, todo lo que de repente pasa cuando inicias este camino espiritual. Ajá. Y yo te iba a preguntar, o sea, hay veces que comienza este camino espiritual y te quieres meter a todos los cursos, ¿no? A todos los cursos, a todas las técnicas, irme por un lado, irme por otro. Sí. ¿Contigo cómo fue? O sea, comenzaste con cierto... Ajá. Mira, la verdad es que yo siempre fui como, sabía que podía aprender muchas cosas, pero me fui con calmita. Yo empecé, como te comenté, practicando la meditación telepática. Y de ahí conozco a un maestro que manejaba toda la cosmovisión de la Toltecayotl, ¿no? El del linaje es un Temastiani. Y entonces él me dice, oye, yo quiero pues que aprendas conmigo, ¿no? Yo te voy a enseñar sobre el nahualismo. Entonces él me empezó a enseñar sobre el nahualismo. Aprendí la terapéutica un poquito de la Mexicayotl, que era la tepactía, ¿no? Y empecé yo practicando la tepactía con las personas. Aprendí pues la parte del nahual con él. ¿Qué es esa parte del nahual? Es nuestro cuerpo se divide en 4 rumbos, ¿no? Principalmente para los antiguos. El quetzal, que es del ombligo hacia arriba. El coatl, que es del ombligo hacia abajo, de ahí viene Quetzalcóatl, es como la unión. El tonal, que es nuestro lado derecho. Y el nahual, que es nuestro lado izquierdo. El tonal es la parte visible del mundo. Y el nahual es la parte invisible del mundo. Que es como nuestro subconsciente. Exacto, es como como el lado oculto, ¿no? Como las emociones, como lo femenino, como todo eso que es místico, misterioso, ¿no? Y el tonal es más como la fuerza, ¿no? Es más la voluntad, todo eso que involucra ya el aspecto físico, lo visible y lo invisible. Entonces, el nahualismo se enfoca en desarrollar como este lado, ¿no? Como a conectar con esa parte oculta del mundo y traerla hacia la parte visible, ¿no? Entonces, con él aprendí un buen tiempo. Después sentí que ya había terminado el ciclo con él y fui entonces a aprender. Seguí como dentro de la línea del conocimiento de la Toltecayotl. Aprendo algo que se conoce como Teotzin, que lo comparte este conocimiento Fernando Ruiz, que fue como quien logró de alguna forma darle forma, hacer un compendio de esta información, ¿no? Entonces también se le conoce como Reiki Tolteca, ¿no? Al Teotzin. Y es una terapéutica también muy enfocada a la liberación, ¿no? Cómo conectar con tu animal de poder, ¿no? Cómo recuperar tu corazón si estás deprimido, cómo liberar tu mente de todo eso que te puede estar atacando, ¿no? Recuperar la voluntad, etcétera. Entonces es una terapia que se hace con símbolos, con hierbitas, con ritmos, ¿no? Entonces lo estuve trabajando un tiempo. Aprendí, estoy involucrado también en el aprendizaje de cómo dar un temazcal, ¿no? Desde partir la madera hasta guiarlo, eso lo estoy aprendiendo durante un año. Y a la par estaba yo ya estudiando lo que era yoga, ¿no? Para hacer yoga universal. Entonces durante 3 años yo estuve estudiando el yoga, lo estuve también practicando. Y después ya me involucré yo mucho en el tema de aprendí Reiki también en algún momento, Reiki Karuna, terapia con cuarzos, o sea, algo que era a lo mejor ya un poquito pues de algunos cursos, ¿no? Y poder como trabajarlo para complementar pues la parte de la terapéutica que yo ya estaba desarrollando, ¿no? Porque participaba yo en jornadas de macrosanación gratuitas, ¿no? En diversos centros que se hacían aquí en la Ciudad de México, no sé si siga sucediendo. Pero pues son terapias gratuitas y yo ahí aprovechaba para practicar, ¿no? Entonces a la gente le gustaba mucho cómo les daba las terapias y ya después me empezaron a contactar de forma personal. Entonces me di cuenta yo en algún momento pues que tenía que pues que brindar mi tiempo y espacio a la gente que lo necesitara, ¿no? Porque pues, les gustaba la forma en que yo les ayudaba. Bueno, después me involucro yo más como al tema de la meditación budista, ¿no? Que es algo que yo practico personalmente, esa es actualmente mi práctica.
y empiezo yo a enseñar a la gente también de forma gratuita. Cada miércoles yo ahí en mi casa Ujú. abría el espacio para que la gente que quisiera aprender a meditar, pues fuera, ¿no? Entonces, todos los miércoles yo estaba ahí disponible, pues la gente así también me empezó a conocer. O sea, y empezaste como a dar ya servicio. Ajá. O sea, lo que se podría decir como un servicio, ya Sí. después de toda la preparación que tú Se vuelve comenzaste una a tener. necesidad. Ujú. O Ujú, sea, yo creo que hay que irlo llevando de la mano, ujú, porque hay gente que primero quiere aprender todo y después llevarlo a la práctica, y yo creo que lo ideal es como ir aprendiendo e ir practicando, ¿no? ujú, Para que, porque a final de cuentas es algo que tiene que estar fluyendo, ¿no? Recibes, ujú. recibes, entregas, porque si no te empiezas a quedar todo y Sí. después te aplasta tanto conocimiento, O ¿no? inclusive es como todavía no pasas del paso A cuando ya te quieres ir al B, al C. Exacto. Y por ejemplo, ¿sí te ha pasado que llegas y tomaste un curso Ujú, o un taller o una certificación, ¿no? Tienes el conocimiento ujú. y no te, al inicio no te causa como, ay, pero es que está bien raro. O sea, así, ay, pero es que está, ¿a poco sí? Ajá. Esto sí funciona. Pues mira, yo creo que hay que ir abiertos a todo, ¿no? Ujú, O sea, no, si vamos a entrar a un curso así como, bueno, pues mejor no hay que entrar, ¿no? ajá, sí. Yo creo que lo ideal es como tener mente abierta, Ujú, porque siempre se puede aprender algo, ¿no? mm, Hay veces que es hasta interesante y creo que es importante hacerlo, retomar algo que aunque tú te crees experto en eso, ujú, el regresar a las raíces y volver como a revisarlo, ujú. a aprenderlo, te ayuda muchísimo más, ¿no? O sea, se te abre a veces hasta un universo nuevo de algo que tú creías que ya tenías dominado, ¿no? No, y es que aparte yo creo es como esa parte del ego de, ay, no, yo creo que no me va a funcionar y si mejor le intentamos por otro lado, Ajá, ¿no? Y a lo mejor el universo te está respondiendo con ese taller, claro, con ese curso o con esa herramienta o con ese símbolo o con eso que tienes que aprender. exacto, sí, 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 o sea, la humildad es muy importante, ¿no? Ujú. Y la humildad no me refiero así a Hacerte menos. ahí humildemente, ¿no? Ajá, Sino más ajá. bien un tema de que siempre somos sujetos a seguir aprendiendo, ¿no? Ujú, No, es muy difícil llegar a un nivel de la maestría, ¿no? ujú, Más bien somos gente que está aprendiendo y está compartiendo. ujú, Mientras lo mantengamos viendo de esa forma, nuestro crecimiento siempre va a seguir existiendo, ¿no? Porque si no nos ujú, estancamos, cuando ujú. llegamos al punto de creer que ya lo sabemos, que ya somos los Master Plus, en Ajá. ese momento, O que todo lo que se va a funcionar. exacto, ahí Ujú, te estancaste, ujú, ¿no? Entonces, sobre todo en el tema de la terapéutica, tú no puedes recibir a gente con soberbia, ¿no? ujú, ujú. Eh, un paciente necesita tu total atención, necesita tu total Disposición. compromiso, disposición. O sea, una persona se está poniendo en tus manos para que le ayudes a sanar algo, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, si tú estás en un punto de soberbia como terapeuta, yo te voy a sanar, ¿no? O vas a ver que esto te va a funcionar. Exacto, entonces no es así, ¿no? Creo que hay que estar siempre muy atentos en el momento que estamos atendiendo a alguien y que eso lo vas también aprendiendo con el tiempo, ¿no? No es... O por ejemplo, me ha tocado ir a oír terapeutas o médicos que esa gripa yo te la quito en 3 minutos, Ujú. No, y es que ¿no? además, o sea, yo creo que la salud, Ujú, ¿no? El terapeuta es un guía nada más, ¿no? Jamás puede sanar a nadie. ujú, El terapeuta lo que hace es despertar ese poder de sanación de cada persona. Hasta un doctor, ¿no? ujú, ujú, El doctor, eh, si el paciente no se toma las pastillas que le manda, no se pone las inyecciones que le manda, pues no lo puede sanar, ¿sabes? ujú. O sea, es como todo está en las manos de la persona que está yendo como paciente y su intención y su voluntad por sanar. Sí. Por ejemplo, ahí sí está no complicado, sino sí es un tema delicado el apoyar a una persona de salir de un estado enfermo Ajá, y llevarla, o sea, es ujú, como cambiarle ajá, esa es frecuencia, esa intención, claro. ese modo en el que está, llevarlo al otro lado. Sí, es algo, eh, al principio es complicado, pero Ujú, después te das cuenta que si lo haces con amor, ¿no?
es algo maravilloso, Ujú. ¿no? El poder acompañar a alguien en su proceso de salud, de ser una persona que tiene una enfermedad emocional, física, lo que sea, su estado de bienestar, es bien bonito, ¿no? Ujú. Porque, y creo que cuando como terapeuta haces estas terapias con amor, Ujú. no te sientes pesado, no te sientes cansado, tienes siempre más y más y más, Ujú. ¿no? Entonces, Ujú. es bien bonito. Yo me enfoqué mucho después, ya cuando llevaba ya un cierto tiempo dando terapias, que tenía el centro de yoga, ¿no? Que daba meditaciones. La gran mayoría de la gente me buscaba por trastorno de ansiedad, ¿no? Ah, ok, Ataques de ok. pánico, Ujú. trastorno de ansiedad, todo eso. Bueno, también hay que recalcar, estamos en Ciudad de México. Claro, sí. Y, o sea, se volvió parte, antes le decíamos estrés, Ajá, es que es puro estrés. sí. Y de repente ya nuestro estrés ya avanzó a ansiedad. O Ansiedad. más bien, no es que sea nuestro estrés, sino es una cuestión que estamos pasando, ¿no? De llegar a un puntos de ansiedad, Ujú. ¿no? Y es también como muy interesante la forma en que el universo te da mensaje a ti como terapeuta de saber a quién atender o qué es lo que tú tienes que atender, ¿no? O sea, ¿Por dónde comenzar? yo llevaba 6 años, ¿no? Ujú. De un trabajo interno bien bonito, ¿no? Ujú. Donde yo me sentía con mucha paz y de repente, ¡pum! Algo se quebró en mi interior, trastorno de ansiedad terrible con ataques de pánico, ¿no? Pero así horrible de la nada, ¿no? Yo no entendí por qué me pasó, ¿no? Pero tenía que experimentarlo, que vivirlo y que sanarme. Ujú. Lo pude hacer en 4 meses, ¿no? Ujú. Cuando Ujú. a veces hay gente con 10 años con ansiedad. Ujú. Yo en Ujú. 4 meses pude liberarme de este proceso y el entender cómo me había sanado yo me ayudó a que toda esa gente que llegaba, ¿no? Con trastorno de ansiedad, pero yo ya sabía lo que estaban sintiendo, esa desesperación, ¿no? Esa necesidad de sanar, la entendía perfectamente y me ayudó a que yo pudiera atenderles con mayor calidad, ¿no? Y esto fue después de pasar por Después. todas estas, digamos, todas estas fuentes de conocimiento que te aportaron Ujú. para que tú las Exacto, comenzaras a aplicar. exacto. Entonces, te das cuenta también que cada persona es distinta y sana de forma Ujú. diferente, ¿no? No hay Ujú. como una fórmula mágica que te diga, ante este problema es esto, ¿no? Ujú. La Porque, receta, ¿no? exacto, porque todos somos distintos. Ujú. Entonces, entre más herramientas puedas tener para atender a la gente, ¿no? Y que por eso yo digo, pues gracias al universo que me brindó todas estas herramientas terapéuticas para yo poder ayudarme, Ujú. ¿no? Y poder ayudar también a los demás en el proceso de sanación. Porque si no sirve esto, pues puedo tomar esto, puedo tomar esto. Ujú. Y entonces ya haces como un paquete individualizado Ujú. para cada paciente, Ujú. ¿no? Ujú. Y vas dando seguimiento a eso. Es muy bonito, la verdad es que empiezas a comprender que, que la terapéutica como tal, ¿no? El dar clases de yoga, el dar clases de meditación, es muy relacionado a lo que llamaban, o que lo que llaman los budistas como la compasión, ¿no? No como de, ay, pobrecito, ¿no? Sino Ujú. te das cuenta que quieres, que deseas que toda la gente que te rodea, toda la gente Ujú. del mundo, esté en un punto óptimo de conciencia y de bienestar, ¿no? No, y que aparte tienes como el modo de hacerlo, Ujú, ¿no? Y al tenerlo es como esa compasión la reflejo al darlo, ujú, ¿no? Hubo un punto muy, muy curioso que es, al terapeuta no es que no le pasen cosas, ajá, o no es que tenga las herramientas y ya no le pase, ujú, ¿no? Sino al contrario, creo es como, chin, es que yo también tuve ansiedad, ajá, ¿no? Pero comencé a aplicar o a trabajar lo que yo ya había claro, venido haciendo, ¿no? O lo que me venían como dando de ujú, información poco a poco. Porque también pasa algo, ¿no? De decir, pues si yo estoy meditando, si yo estoy, como tú dices, súper en paz, súper padre, ajá, haciendo las cosas bien, ajá, ¿no? Desde la perspectiva de lo bueno y lo malo, ajá, hacer las cosas bien, ¿por qué tengo ansiedad, no? O claro, sea, ¿por qué me pasa esto? claro, Y ahí es en donde, a ver, hay una emoción de coraje, ¿no? ¿No? De decir, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si yo soy uno con el universo, ¿no? ajá, Y tú como terapeuta o te puede resonar mucho el hecho de, pues, si tú que eres el terapeuta y no te puedes curar,
Exacto. ¿no? Pero siento que no es una voz de nuestro propio ego decir. Es un juicio. Ajá, es un juicio. Es un juicio que hacemos a nosotros mismos, Uh-huh. porque justamente decimos, si yo hago todo bien, ¿por qué me pasa, no? Uh-huh. Pero pues estamos en la vida, ¿no? No porque seas terapeuta o porque hayas aprendido 1000 cosas o porque estés dando estés cursos, practicando, sí, pues ajá. ya no te va a pasar nada, ¿no? Uh-huh. Se te va a seguir rompiendo el corazón, ¿no? Te vas a seguir enfermando. Uh-huh. La vida es así, ¿no? Estamos aquí involucrados. Lo importante y lo que sí nos debe diferenciar de alguien que tiene conocimiento a una persona que no lo tiene, es que todas esas experiencias, Uh-huh, fáciles o difíciles, las debemos de tomar con atención y como un aprendizaje. Vivirlas con amor, superarlas con amor, soltarlas con amor y compartirlas con amor. Y sí se vale decir, en este momento, me cuesta mucho trabajo aceptar que es un aprendizaje. Claro, pero siéntelo, ¿no? Uh-huh. O sea, te cuesta trabajo Uh-huh. y por eso es importante tener esa introspección de cerrar los ojos, de sentir lo que estás sintiendo y dejar que se mueva, Uh-huh. que fluya, ¿no? Uh-huh. Por eso te comentaba que es muy importante para mí el hecho de que la meditación empieza a formar parte de la vida diaria. Nos enseñan a lavar los dientes, Uh-huh. nos enseñan a bañarnos, Uh-huh. nos enseñan a cómo lavar la ropa, ¿no? Uh-huh. Pero no nos enseñan a limpiar la mente, o sea, no Uh-huh. tenemos esa disciplina. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque no es algo que esté tan conocido, ¿no? Entonces, por eso a Uh-huh. mí me encanta dar de forma gratuita las meditaciones, Uh-huh. porque es la oportunidad de tener de verdad un mundo mejor, Sí. ¿no? El que el ser humano tenga esa disciplina de limpiar sus pensamientos, Uh-huh. le va a ayudar a que también sus emociones estén tranquilas. Uh-huh. Si las emociones están tranquilas, entonces puedes actuar mejor. Pero, por ejemplo, ¿cómo? Sé que a lo mejor es una cuestión de engancharte, Uh-huh. pero hay veces que hay muchos pensamientos que se repiten constantemente y que pareciera que tienen mucha fuerza en ti. Claro, pero hay técnicas. O sea, es como, por ejemplo, decir, es que ¿por qué estoy tan enojado? Uh-huh. ¿No? O sea, y sí estoy ahorita en la terapia, Uh-huh. así, pero yo me he dado cuenta que estoy muy enojado, Ajá. ¿no? Y que estoy muy enojado o que me pasaron ciertas cosas y estoy muy enganchado Uh-huh. a cualquier situación por la que yo estoy pasando. Es que ¿no? justo la meditación nos ayuda a eso, ¿no? Uh-huh. Porque dejamos de darle fuerza al pensamiento, Uh-huh. porque la fuerza la dirigimos a la atención del momento presente. Y en el momento presente no está pasando eso que tú traes en la mente. Sí, ya es un pasado. Exacto. Que estás queriendo que se repita constantemente. Exacto. O que en tu mente es como replay. Exacto. ¿no? Y hay muchas técnicas, o sea, Uh-huh. la verdad es que la meditación es algo milenario. Uh-huh. Y creo que todos los seres humanos deberíamos tener nuestro propio método de meditación. Uh-huh. O sea, porque regreso a lo mismo, todos somos distintos. Uh-huh. Pero si tú conoces 2, 3, 5, 10 técnicas de meditación, puedes armar la tuya, Uh-huh. ¿no? Entonces, Uh-huh. eso a mí me gusta mucho, el poder enseñar a la gente diversas formas de acercarse a su interior, de mantener la atención unipuntual, de limpiar su mente, ¿no? Dejarle otra vez la hojita en blanco para que puedas escribir lo que quieras ahí, ¿no? Uh-huh. Y otra vez borrarla y otra vez esto. Uh-huh. Pero ya es tu decisión, ¿no? Entonces a mí eso me encanta. No, y también llegar a ese punto, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, sí pasa eso de, ay, es que quiero meditar, Uh-huh. pero yo todavía sigo en esa parte mental Uh-huh. y no puedo salirme todavía de ahí, ¿no? Y entonces es que a mí no me funciona estar sentado 10 minutos, Claro. porque en verdad, en vez de que yo salga, digamos, o suba Uh-huh. mi conciencia o esté en mi mente en un espacio en donde esté tranquilo, Ajá. o no tranquilo, sino simplemente en esa vacuidad, Ajá. al contrario, sigue girando, Claro. sigue girando. Sí, digo, hay muchos tipos de hay inclusive meditación activa, ¿no? Ujú. Para las personas que les cuesta trabajo hacerlo. Es como, Pero, por ejemplo, ¿no? También es una parte de cuando hay gente que no, es que yo hago meditación activa. Ah, No, a ver, o sea, es que realmente lo estás diciendo, pero es como, no te estás dando el tiempo realmente a meditar. claro. O sea, que sí pasa, ¿no? Sí. Mira, yo creo que también va mucho de la mano con la idea que tenemos socialmente de lo que es la meditación y Ujú. que es un estado de paz, ¿no?
De que todo no te está bien mueves padre, y, ajá, ajá. ¿no? Y la verdad es que es una guerra interna. O sea, de verdad, Ujú, cuando tú empiezas a meditar, es torturante a veces, ¿no? Dependiendo también cada persona que tanto estén acumulando. ujú, Pero, pues, también tenemos como ese problema de que nos gusta todo cómodo, ¿no? No nos gusta la disciplina. ujú, Pero si yo soy disciplinado y medito 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 días, un mes, me voy a empezar a dar cuenta con el paso de los días ujú, que empiezo a tener menos, ¿no? ujú, Que mi mente ya no va a estar tan loca, ujú, que empiezo a enfocarme mejor y que poco a poco todas esas cajas que tapaban la ventana ujú. ya no están y un día voy a ver la luz, ¿no? A través de la ventana. Sí, Y entonces sí voy a llegar a ese punto de sentarme, cerrar los ojitos, ¿no? o sea, Paso a paso. es algo así como, ya ahora en este momento sí puedo soltar, ¿no? Ajá. Así, el tiempo, Ujú. la mente, o sí, darme cuenta que lo importante es mi momento presente, Así es. en donde puedo encontrar, o sea, la tranquilidad que estoy buscando, digamos, a través de, Ujú. ¿no? Del trabajo de amigos, pareja, cuestiones laborales, todo ese tipo de cosas, ¿no? Así es. Ujú. Así es. Pero, por ejemplo, también hay algo que se me hizo curioso, que es cuando tú me dices, te vacías o llegas a ese punto en donde te liberas y sueltas meditando. Ujú. Y tú das meditaciones gratis. Ujú. Es como reafirmar la idea de no necesitas nada externo, Ujú. sino simplemente poner tu punto de enfoque hacia adentro, Ujú. ¿no? Sí, la verdad es que, o sea, yo doy gratuito el tema de la meditación porque yo estoy totalmente convencido Ujú, que seríamos una mejor sociedad, ¿no? ujú, Seríamos mejores seres humanos, seríamos mucho más amorosos, mucho más conscientes, mucho más pacíficos ujú, si practicáramos la meditación. Entonces, ujú, entre más gente pueda yo enseñar a meditar, ujú. puta, yo estoy o sea, yo soy feliz, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, por eso, y además que a mí, como te comenté, a mí no me costó el conocimiento, ¿no? O Ujú, sea, no hubo nadie que me cobrara por enseñarme. Sí me pedían esfuerzo, sí me pedían compromiso, ujú. pero no me pedían dinero. O Entonces, disposición, ¿no? exacto, Como dices, disposición. yo iba al Ujú. macrocurso y ya estoy Claro. poniendo mi disposición. Ujú. O Y sea, ojo, o ujú, sea, también yo no estoy en contra en lo absoluto de que pues cada quien cobre lo que quiera, ¿no? O sea, ujú, en cada persona es distinto y así te llega el universo, te lo dice ujú. y tú lo tienes que hacer, ¿no? Sí, Yo te soy bien sincero, en algún momento quise poner una cuota a las terapias que yo daba, ¿no? ujú, Y haz de cuenta que los pacientes dejaban de llegar, ujú, ¿no? ajá, 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 ¿no? Y yo me he manejado siempre por cooperación voluntaria en el ok, tema de las terapias, ¿no? Y a veces recibo más económicamente así que si pongo una cuota, ¿no? Y ujú, ponía yo una cuota bajita, creo que les daba 150 pesos la terapia. ajá, Y ajá, no, ujú, porque no me toca a mí cobrar. ujú. Hay gente que O sí. no te vibra a ti No me, eso. sí, no me vibra, ¿no? La Ujú, verdad es que mi ujú, fuente de ingresos no tiene que ver con la terapéutica, ¿no? ujú. Más bien es algo que me dio a mí el universo y que yo comparto con mucho gusto, ¿no? No, y es que aparte, o sea, también yo creo que, bueno, por lo que me comentas, es como a mí me funciona estar bien conmigo y eso hace que yo esté bien en todas las demás áreas, Ujú. ¿no? Y doy de mi tiempo, doy este servicio, pongo esta disposición de mi parte Ujú. y llega Ujú. y se da. O sea, y es la manera en que te funciona a ti. Ujú. Y es como dices, ¿no? Que a lo mejor al otro terapeuta le hace falta o está trabajando un tema de merecimiento y tiene que cobrar. Claro, no, a lo mejor es su fuente de ingresos, ¿no? Ujú. Digo, aquí estamos en un mundo donde necesitas dinero. Ajá, en donde sí entramos Ujú. en ese dilema de también los intercambios y como te digo, el a lo mejor en esta parte de su vida tiene que trabajar su abundancia y está Claro, comenzando a trabajarlo y de esa está bien. manera, Ujú. ¿no? Y está haciendo o teniendo experiencias en donde sus mismos guías, maestros o hasta la misma gente es que tienes que valorar Ujú. lo que eres y lo que haces y a lo mejor una manera de mostrarlo es cobrando bien, Ujú. ¿no? Claro, Y bendecir tu trabajo y tu servicio, lo que hagas, así ¿no? es, así es. Lo que... Entonces, ¿cómo, por ejemplo, llega una persona contigo a sesión? Pues generalmente me buscan, ¿no? Ujú, Me mandan un WhatsApp, ¿no? Me recomiendan, te atiendo muchos pacientes por recomendación, ujú, ¿no? Actualmente
te soy sincero, atiendo a gente como que de verdad sé que lo necesitan, ¿no? Porque están en un problema. Ujú. No, por supuesto, si hay alguien que me busca, oye Gerardo, fíjate, Ujú. quisiera que me ayudaras con este problema, ¿no? Lo Ujú. puedo hacer, ¿no? Ujú. Pero sí doy prioridad a la gente que ya tiene un problema crónico, ¿no? Ujú. Ujú. Porque no solamente yo atiendo por las noches entre semana Ujú. y fines de semana, ¿no? Ujú. Entonces no tengo tanto espacio como para atender a mucha gente, pero doy prioridad a aquellos que más lo necesitan. Ok, Ujú. o sea, se van formando Sí, y tú ya vas checando, la cuestión de prioridades, ¿no? sí, Es que claro. esto urge y se tiene que atender Sí, sí, ahorita sí. y así. Sí, que debe, o sea, realmente todo es como urgente, pero sí hay casos especiales, ¿no? Donde si entre antes se puede atender mejor. Sí, sí, sí. Bueno, entonces nos vas a dejar tu WhatsApp Sí, y tu Facebook para... Facebook Ujú. del centro de meditación, Ok. ¿no? Eh, lo estoy trabajando hoy, estamos por desarrollar un espacio Ujú. precisamente para brindar las meditaciones. Ujú. Hoy estoy nada más trabajando meditaciones personalizadas, ¿no? Si alguien Mm. así lo requiere y quiere aprender a meditar, pero vamos a tener ya un horario también fijo para que podamos estar ahí y se va a avisar en la página de Facebook, ¿no? Ah, ok. ¿Vale? Entonces, nos deja su Facebook, lo voy a poner por aquí, va a Sí, aparecer en pantalla y también tu WhatsApp ajá. para quienes quieran aprender contigo o que sean guiados a través de Sí, ti, claro, en con mucho cuestión de gusto. meditación. Con mucho gusto, si quieren aprender a meditar, si tienen problemas de ansiedad, ¿no? Si hay un tema energético que quieran trabajar, cualquier situación física, emocional que requieran, yo con mucho gusto les puedo atender. Pues bueno, ¿Mm? muchas gracias Gerardo por No, a ti. acompañarnos el día de Gracias hoy. por este espacio. Pues nos vemos hasta la próxima semana. Ahí se ponen en contacto con Gerardo para lo que ustedes necesiten. Entonces nos vemos, que estén muy bien y nos despedimos.